El presidente López Obrador envió una carta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, pidiendo que el Consejo de la Judicatura investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que otorgó una suspensión provisional de carácter general a la ley de la industria eléctrica, es decir, suspendió la entrada en vigor de esta ley. El presidente señala que en esta medida están involucradas empresas, organizaciones y hasta el exministro de la Corte, José Ramón Cosío. Veamos en contexto. Un día después de que entrara en vigor la reforma a la ley de la industria eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión provisional de carácter general. Aunque la suspensión fue solicitada por 2 empresas del sector eléctrico, la medida tiene efectos generales para no otorgarles una ventaja competitiva. Según la demanda presentada por EO, Liatec del Pacífico y Suma Energía, la prioridad otorgada a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de la energía al Sistema Eléctrico Nacional altera la dinámica de la competencia y desplazará a los productores particulares. El viernes, el presidente López Obrador pidió que el Consejo de la Judicatura Federal revise el proceder del juez Gómez, señalando que sería el colmo que el Poder Judicial estuviese al servicio de particulares. Esta mañana, el presidente leyó una carta enviada al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, solicitando formalmente investigar al juez. Anotó también que hay personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que están detrás de la resolución, pues con esta reforma han visto afectados sus intereses. El ministro Saldívar respondió más tarde señalando que la queja será remitida al área correspondiente y que, de existir elementos, se abrirá una investigación. El sábado señaló que los jueces actúan con absoluta libertad y autonomía y lo reiteró en la misiva de este lunes. Este miércoles, durante la audiencia convocada para el desahogo de alegatos, el juez determinará si mantiene la suspensión durante el juicio o la levanta. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Lunes de puente, mi querida Mariana, con mucho gusto de estar con ustedes esta noche, a pesar de que no pudimos terminar como todos los demás. Así es, estamos en lunes de puente. Alfredo Lecona también nos acompaña, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Pues ahora sí que, ¿de cuál puente? Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder, bienvenido. Del puente no puente. Muy buenas noches, Mariana, y todas. Y Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida, bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana. Buenas noches, un gusto estar con todas y todos ustedes. Bien, pues primer tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. A ver, ¿qué piensas de esta suspensión otorgada a la ley de la industria eléctrica que apenas iba a entrar en vigor? ¿Que coincides con el presidente en las declaraciones que dio esta mañana en que podría estar persiguiendo los intereses de las empresas esta decisión, o más bien se trató de justicia pronta y expedita? Yo creo que se tiene que revisar, creo que el presidente está en su derecho de apelar y de pedir que se investigue al juez. Creo que hay un debate además propio de una democracia republicana en donde 2 poderes están debatiendo los límites, no solamente de sus atribuciones legales, sino de los límites que de pronto podría rebasar, en este caso el Ejecutivo, al violentar la autonomía. El ministro Arturo Saldívar ha sido muy enfático en la defensa de la autonomía y de la independencia de los jueces, y en ese sentido se está dando un debate que es interesante. El presidente pide que se investigue con mucha claridad a este juez que ahora determinó la suspensión de una ley a partir de un amparo. Si una persona física, una empresa se ampara por cualquier cosa y se le concede el amparo se le concede a la persona amparada o a la empresa. No se detiene una ley. Acá en este caso se detuvo. Entonces hay un debate en ese sentido. ¿Y qué es lo que está en juego? La iniciativa que el gobierno federal envía y que se aprobó además ya en la Cámara, lo que plantea es que se termine el fraude del autoabasto. El autoabasto como figura nació con el neoliberalismo, con de la Madrid, y fue creciendo conforme avanzaron los sexenios, porque la manzana de la discordia, el objeto deseado del neoliberalismo, fue siempre el control absoluto o la liberación absoluta del sector energético. Esta figura del autoabasto, en teoría, serviría para que una empresa o un hogar
sea capaz de producir su propia energía eléctrica, limpia, etcétera. Pero de repente ya la estaban vendiendo y entonces hay grandes empresas que pagaban sueldos de miseria, que contrataban por outsourcing, que no pagaban impuestos y si pagaban se los devolvían y además no pagaban el uso de la energía eléctrica o no pagaban el uso de las instalaciones, porque una cosa es generar tu energía y otra el uso de las instalaciones del Estado que son de CFE. Eso es lo que está buscando proteger esta iniciativa del gobierno federal y se cancela. Bueno, pues que la división de poderes haga su chamba y que se decida si sí es o no es inconstitucional esta iniciativa. Bien, entiendo que esta decisión tiene efectos de carácter general para evitar otorgarle cierta preferencia y la competitividad frente a otras empresas. Lisa. Pues eso argumenta. Sí, eso es exactamente lo que se está discutiendo. En esto que pone Eder sobre la mesa, sobre la división de poderes, ¿tú cómo estás viendo esta decisión desde el Poder Judicial y qué te parece la respuesta del Ejecutivo? A ver, yo creo que hay dos líneas de análisis aquí. Una que va sobre el fondo de la decisión judicial y cuáles son los medios legales habilitados para que tanto el Estado como los individuos y los privados puedan defenderse en los juicios de amparo, y por otro lado, lo que vimos hoy en la mañanera y en particular los señalamientos ya personalizados contra los distintos jueces y contra el exministro en retiro, José Ramón Cosío, ¿no? Sobre lo primero, hay que decir que efectivamente el juicio de amparo está pensado para defenderse de actos de autoridad. Es decir, es un mecanismo por el cual ciudadanos, en su carácter individual, en su carácter de colectividad o en su carácter de persona moral o empresa, puedan defenderse de acciones que toma el Estado que pueden tener afectaciones en distintos niveles, y se habilita justamente, y los jueces tienen la posibilidad desde el primer nivel, es decir, desde los juzgados de distrito, de dictar esas suspensiones temporales o las suspensiones definitivas. Un primer elemento que criticaban mucho es qué velocidad para determinar la suspensión provisional. Pues sí, la suspensión provisional se tiene y se puede dictar en cuestión de horas. Eso no es, digamos, ninguna sorpresa. Segundo, el presidente tendría que poder litigar esto a través de la mañanera, señalando y poniendo en peligro al juez. No. Justamente todos los invitados a la fiesta en ese juicio de amparo, que seguramente fue no solo la Secretaría de Energía, sino también la Cámara de Diputados, seguramente también fue el jurídico de la presidencia, pudieron haber recurrido esa suspensión provisional en provisional y la pueden recurrir una vez que ésta se ha dictado como suspensión definitiva y además se ha otorgado de efectos generales justamente para no perjudicar a otros jugadores por la medida que puede beneficiar a un par nada más de estas empresas. Entonces, los medios al alcance del Poder Ejecutivo y del Estado mexicano para defenderse y recurrir y cuestionar la sentencia de X juez están a su alcance y en muchos casos no lo han hecho. Recordemos que hay 12 por lo menos suspensiones en materia de la ley de energía y en muchas de ellas los efectos han quedado en firme porque a la propia CENER se le han vencido los plazos para recurrir a estas sentencias en lo que debe ser una cosa que sus propios jurídicos manejen de manera impoluta y no lo han hecho. Bien. Segunda cosa, a los jueces se les puede pedir que, motiven sus fallos. Sí, adentro del Consejo de la Judicatura existe una cosa que se llama motivación reforzada, se le puede pedir, pero eso no significa que el Consejo de la Judicatura pueda revocar necesariamente el fallo, porque para eso están los procedimientos del juicio de amparo. El Consejo de la Judicatura puede iniciar procedimientos por cuestiones muchísimo más de contexto que sobre el fondo del asunto, porque al final del día es un órgano disciplinario, no es una segunda instancia. Correspondería a un tribunal de segunda instancia y eventualmente a la Corte decidir si la ley es constitucional o no, que ese es en realidad el fondo del asunto. Y cierro nada más diciendo, sí hay que tener cuidado desde la tribuna presidencial y desde los medios de comunicación de no exponer a las jueces y a los jueces y juzgadores con sus fotografías y nombres completos cuando se les está señalando de algo que tampoco está aprobado, porque también de eso va nuestra responsabilidad ciudadana de mantener la independencia judicial. De acuerdo. Alfredo, ¿coincides con esto que dice Lisa sobre que el Ejecutivo Federal no ha utilizado los medios adecuados para manejar este caso? Sí, plenamente. El caso lo que tuvo que haber aquí sucedido es que el presidente o los
las autoridades responsables, que como dice Lisa, han sido llamadas a esa fiesta, pudieran promover un recurso de queja. Lo pueden hacer todavía. El punto es que es muy sano y es muy necesario separar dos cosas, porque Eder ahorita acaba de repetir algo que han estado diciendo muchas personas afines a la 4T durante todo el día, que es que el juez concedió un amparo. No es cierto, el juez no concedió ningún amparo. Como bien dice Elisa, cuando se presenta la demanda de amparo en la admisión, prácticamente se concede la suspensión provisional. Adelante habrá una audiencia incidental, tiene su propio procesamiento de la suspensión para ver si esa suspensión queda en firme y después se resuelve el fondo del amparo. O sea, estamos apenas en el paso 1, en los tiempos totalmente normales, que es cuando se presenta y se admite en su caso una demanda de amparo. Entonces, de entrada, ahí ya hay una desinformación o una intención de desinformar deliberada. Entonces, yo de entrada pensaría, qué vergüenza para el consejero jurídico de la presidencia, para Julio Scherer, que permita que el presidente salga a decir este tipo de cosas en la mañanera, cuando pues, ahí respondió prácticamente la comunidad jurídica que está en Twitter, que lo que tendría que haber respondido el ministro Saldívar es enviarle una ley de amparo al presidente y a su consejero. Pero además de eso, el mar de contradicciones. O sea, el hecho de hablar de celeridad en este caso, una celeridad falsa, no hubo una celeridad falsa, ni se resolvió un amparo en 24 horas, y no, por ejemplo, en el caso del general Salvador Cienfuegos y la investigación que hizo la Fiscalía General de la República en un mes. Y luego esta parte de irse contra el ministro Cosío, hoy tuve la oportunidad de hablar un rato con el ministro Cosío, y pues lo que él dice es, bueno, aquí qué ejercicio de memoria selectiva se está construyendo en la mañanera, porque eso sí, no se habla en los casos que se seleccionaron para presentarse hoy en la mañanera para acusarlo, quién sabe de qué, se olvida que fue, por ejemplo, el único ministro que votó en contra del desafuero del presidente López Obrador, el único ministro que votó a favor de la consulta, aquella famosa consulta de la reforma energética que promovía Morena por ahí de 2013, 2014, si no mal recuerdo, y demás. Entonces, es a todas luces una selección de cosas, de causas acomodadas en la imaginación del presidente para emprender otra embestida contra el Poder Judicial de la Federación, y es un mensaje muy peligroso para todos los jueces en este país que tienen asuntos de la cuarta transformación de este gobierno, que es el riesgo de ser exhibidos, como dice Lisa, hasta ponerlos en riesgo si la resolución no le es favorable al presidente de la República. Es lamentable. Frida, ¿tú cómo lo estás viendo? Coincido plenamente con Lisa. De hecho, creo que esto va mucho más allá de la ley de la industria eléctrica en sí misma. Y me refiero a que pareciera que nos hemos acostumbrado a que el Poder Judicial sea constantemente atacado y sea también perseguido. Yo no creo que sea adecuada la respuesta, porque teniendo la mayoría que tiene Morena, no bastaba con una ley de la industria eléctrica. Se necesitaba una reforma constitucional que caso pudiera hacer que los cambios buscados por el proyecto del Acuerdo de Transformación pues se enmarcaran dentro de un Estado de Derecho. Y teniendo esta mayoría, es que yo no me explico por qué es que el presidente ha optado por señalar a jueces, por señalar a académicos, por solicitar que se les investigue. Y ojo, sí es importante las investigaciones. Me parece que de hecho tendrían que existir investigaciones aleatorias, pero no persecutorias, que fueran aplicadas de forma general para todas y todos los jueces, porque ciertamente uno de los grandes problemas que se esconde detrás de la impunidad es que han existido los de corrupción. Ahora, algo que sí me parece muy importante mencionar es que este tipo de actos que ponen en riesgo al Poder Judicial, no solamente ponen en riesgo al Poder Judicial por la forma en la que decidan, que coincido, parecería que cuando los jueces no deciden en el sentido de lo que plantea el proyecto de la Cuarta Transformación, en el imaginario colectivo se convirtieran en adversarios, y por supuesto que no son adversarios. Es un poder que está para amparar a la gente, que tiene como misión esencial ajustar y brindarle la justicia más básica a la ciudadanía. Entonces, si la ciudadanía no le puede tener confianza a los juzgadores, porque desde el propio poder presidencial se cuestiona cuáles son los incentivos que se resuelven, pues en realidad se está atacando básicamente la constitucionalidad, poder de la propia Suprema Corte de Justicia. También el acto de la Carta ha desnudado que
los canales de comunicación, no son los institucionales, porque tienen recursos para manifestarse y una carta como lo hizo el presidente. Bien, Eder, tenemos que hacer un corte, pero por alusiones personales tienes 20 segundos, por favor. Ok, rápido. Primero, la inconstitucionalidad de esta iniciativa la va a terminar la Corte, no aquí en el programa o no la opinión pública. En segundo lugar, el tema de la desconfianza hacia el Poder Judicial, perdón, pero se lo ganaron. Este mismo personaje que está ahorita suspendiendo esta ley es el que protegió las cuentas bancarias de Juan Collado, el abogado de Peña Nieto, que ahorita está preso. Entonces, lo único que se está pidiendo es que haya una investigación que la haga la instancia correspondiente y que a partir de esa investigación que se esclarezca y que se decida, y si se resuelve que es inconstitucional porque lo es o por los vacíos, como bien dice Elisa, de CENER, pues ni modo, hay que apechugar y hay que reconocer, porque para eso tenemos separación de poderes. A ver, Alfredo, muy brevemente. Sí, que yo creo que por eso es muy peligroso que asuntos que llegan a tener relevancia como el de Juan Collado, como el de Emilio Lozoya, no sean contextualizados y no sean identificadas las partes que le toca a cada miembro del Poder Judicial o a cada juzgador que tiene que resolver algo. Porque ahorita Eder dice, protegió las cuentas de Juan Collado. ¿Es así? ¿Qué es lo que protegió Eder? O sea, ¿qué fallo específico para que no? ¿A qué? O sea, para que no se las interviniera. Él protegió las cuentas de Juan Collado cuando Juan Collado fue detenido. Bien. No es así. O sea, justo por eso digo que hay que verlo así. Y de lo que decía hace un ratito Frida, soy totalmente de acuerdo, más que yo creo que sí hay una respuesta. ¿Por qué hace esto el presidente o por qué no se espera? Pues porque sabe que la ley es, que lo que aprobaron en la Cámara de Diputados es inconstitucional. Es la misma respuesta que está dando a todos los problemas, a todas las leyes o los actos que prevé que le van a causar un problema de constitucionalidad en la Corte. Es la misma respuesta. Bien, pues lamentablemente se terminó el tiempo de este bloque, entonces vamos a estar pendientes de qué se resuelve desde el Poder Judicial. Por lo pronto vamos a una pausa. Basilea Castañeda ya no seguirá la acción penal contra Félix Salgado Macedonio, que no obstante deberá seguir por oficio. Castañeda dijo que las autoridades no tienen voluntad de investigar. ¿Es así? ¿Tendrá impacto esta decisión al interior de Morena? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.